Establecemos contacto en vivo en San Juan de Puerto Rico con Layo Sasdi, experto en relaciones internacionales y asuntos de defensa de Estados Unidos. Señor Sasdi, buenas tardes y gracias por estar con nosotros en NTN 24. Bienvenido. Sí, muchísimas gracias por tenerme y saludos a todos en Estados Unidos, en Hispanoamérica, Brasil y el Caribe. A usted muchísimas gracias. Vemos una nueva polémica que salpica a la inteligencia estadounidense. Su lectura sobre esta polémica. Bueno, es una situación que obviamente no es nueva, porque ya en Wikileaks, según revelaciones de documentos filtrados de operaciones secretas militares norteamericanas en Afganistán, en Wikileaks se publicó, por ejemplo, por la revista alemana Der Spiegel en julio del 2010, en que la llamada Fuerza de Tarea 373, una fuerza secreta de comandos norteamericana formada por miembros, por ejemplo, de los SEAL, los comandos de la Armada Americana, o de la Fuerza Delta del Ejército Americano, llevaban a cabo asesinatos selectivos de líderes talibán en Afganistán con el apoyo de los alemanes, precisamente de la base desde donde ahora han salido las nuevas revelaciones, el campo o el campamento Marmal en Mazar-i Sharif, que era base también del mando de operaciones norte, de la cual el comandante era el mayor general Marcus Kneip, que ahora pues se revela que había seleccionado blancos, o sea, líderes talibán para ser parte de esta lista de la muerte. Pero bueno, hay que decir también que en la historia militar ha habido pues casos en que líderes militares enemigos han sido blancos para precisamente tener una ventaja en una guerra. Por ejemplo, no olvidemos al almirante Isoroku Yamamoto, que fue abatido por aviones norteamericanos P-38 Lightning en abril de 1943, siendo almirante y el que había diseñado y después el plan japonés en la batalla de Midway, era un blanco prioritario. Y por inteligencia de que los norteamericanos interceptaron y descifraron las comunicaciones secretas japonesas, sabían dónde iba a estar y enviaron los cazas para derribarlo y matarlo. Sí. O los intentos de los ingleses, por ejemplo, creo que fue en 13 de noviembre de 1941, de asesinar al mariscal alemán Erwin Rommel, sí, ahora, pues el zorro del desierto, en Libia, precisamente por su gran prestigio y porque al matarlo causaría daño a las operaciones militares alemanas, etc. Ahora, la muerte de Raúl Reyes, el líder guerrillero de la FARC. Sí, mismo. Señor Sasdi. O el intento alemán de la Segunda Guerra de capturar o matar al mariscal Tito, ¿no? Líder de la insurgencia partisana yugoslava. Así que no es cosa nueva. Claro, en el caso de los talibán hay que tomar en cuenta que no es un enemigo que combate, sí, una guerra, vamos a decir, convencional de insurgencia, pero guerra de insurgencia, o sea, lleva a cabo ataques terroristas. Sí. Y es un enemigo que precisamente los alemanes consideraban que al colaborar con los norteamericanos a eliminar líderes, en este caso talibán, ayudaría a detener atentados terroristas en los cuales pues no solamente morían soldados de la coalición de la OTAN, alemanes, americanos, pero también población civil o miembros del gobierno afgano, de las fuerzas de ley y orden, señor Sasdi, afganas. Señor Sasdi, así que es una situación en la cual los talibán cometen atentados y trataron de matar al general alemán Marcus Kneip en 2011, matando a 2 de sus soldados alemanes. Señor así Sasdi, que es parte de la guerra. Ahora, quería consultar precisamente con usted por esto, porque en el informe que revela el diario Bild, dicen que la condición para asesinar o realizar estos asesinatos selectivos a miembros del talibán era que estas acciones estuvieran justificadas como necesarias para evitar atentados. ¿Hasta qué punto se justifica este tipo de acciones que serían violatorias al derecho internacional, al derecho humanitario internacional? ¿Hasta qué punto se justifican este tipo de acciones para evitar la muerte de otras personas? Sí, bueno, el argumento alemán y en particular de la agencia de inteligencia alemana BND, que proporcionó, por ejemplo, números de teléfono a esta operación, ¿no?, de eliminación de líderes talibán, era que si se podía evitar un atentado, que incluso los agentes secretos alemanes del BND, que parece que han infiltrado o operan en Afganistán, pues lleven a cabo esos atentados directamente. Pero hay una cosa que hay que decir. Si bien los alemanes no llamaban la operación de Afganistán una guerra, realmente es lo que ha sido.
Y yo diría que se justificaría los ataques a los líderes talibán como se justificarían a líderes de otros grupos terroristas o insurgentes en caso de una guerra, como he dado en esos ejemplos anteriores, que ha sido para ataques contra generales o el almirante japonés Yamamoto, porque se consideraban blancos militares. Lo mismo son los líderes talibán. Lo malo es, claro, cuando civiles mueren en el proceso. Y ha ocurrido, parece que la Fuerza Tarea 373 norteamericana, que aludí hace un rato, que sabemos de ella gracias a los documentos de Wikileaks, en algunos de esos atentados selectivos de líderes de la insurgencia afgana, pues murieron civiles. Y claro, eso es lamentable y debería de evitarse, pero no olvidemos que en guerras anteriores y guerras presentes, civiles mueren en el proceso de derrotar a un enemigo y los talibán no han tenido ningún tipo de, ¿cómo decir?, escrúpulo, de escrúpulo en cuanto a atacar a fuerzas militares afganas o de la OTAN y matar en el proceso a civiles inocentes. Yo diría que esos atentados no violan el derecho internacional, ya que hay una situación de guerra. Otra cosa que sean contra líderes de un país con el cual no hay guerra oficial y que intenten asesinar, por ejemplo, líderes de Siria, ¿no? Fuerzas especiales norteamericanas o de la OTAN, europeas, ¿no? Como los ingleses o franceses, ahí sí, porque no hay estado de guerra, o apoyo a grupos terroristas, como lo han hecho pues Arabia Saudita, por ejemplo, Turquía, el Estado Islámico, ¿no? Ahí diría que hay una violación del derecho, pero en el caso de Afganistán, pues yo diría que ha sido justificado. Le agradecemos por el análisis y por sus precisiones, señor Layo Sasdi, experto en relaciones internacionales y asuntos de defensa de los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Una buena tarde.